¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las consecuencias de vivir endeudado? Quizás a veces solamente valoramos o percibimos las consecuencias financieras y tenemos conciencia de que debemos de pagar la deuda y quizás a veces tenemos que pagar más de lo que adquirimos, pero hay muchísimas más consecuencias. El día de hoy vamos a hablar de todas esas otras consecuencias de las que nadie habla, por las cuales pagamos por estar endeudado. Quédate con nosotros, nuestro programa del día de hoy está muy interesante. Hablaremos de las consecuencias de la deuda. Este es tu programa Sabiduría Financiera. Mi nombre es Rodolfo de la Mora. Comenzamos. Radio presenta un programa especial para ti, una estación de valor a conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente como cada viernes, transmitiendo para toda la familia de Valora Radio. Estamos transmitiendo desde el centro del país, México, y pues la verdad es un gusto para mí compartir contigo cada viernes todos estos temas para tu desarrollo personal y mejorar tus finanzas personales. El día de hoy te traigo un tema muy interesante, del cual la mayoría no habla y de la cual la mayoría de los autores que erróneamente promueven la famosa deuda buena, pues ocultan, desconocen o con alevosía y ventaja no quieren que te enteres, y es las consecuencias de vivir endeudado. Porque sin lugar a dudas, yo estoy seguro que alguna vez en tu vida has estado endeudado financieramente hablando y nadie te dijo de cuáles eran las consecuencias de vivir endeudado. Todos a lo mejor somos de alguna manera conscientes que hay una consecuencia financiera, que tenemos que pagar la deuda, que tenemos que a veces pagar más de lo que vale la cosa que adquirimos o el objeto que adquirimos, y financieramente pues a lo mejor nos informamos, pero nadie te dice todas las otras consecuencias quizás intangibles que hay detrás de el vivir endeudado. El día de hoy estaremos hablando de este tema tan interesante. Por favor, comparte con tus familiares, amigos. Si conoces a alguien que crees que es importante que sepa más de este tema, pues por favor compártelo. Y también tenemos abierto ya nuestro chat para que nos digas, nos hagas alguna pregunta, nos digas de dónde te estás conectando, o si quieres algún tema en especial del que hablemos, pues con todo gusto. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar y yo traigo a 10 puntos, 10 consecuencias de vivir endeudado. Sin lugar a dudas, las consecuencias son muchísimas, son mucho más que estas 10. Yo traigo las 10 más relevantes que desde mi punto de vista considero son las más críticas y que todo el mundo debería saber, sobre todo si estás pensando en adquirir una deuda o todavía no la adquieres, o si ya tienes una deuda, si ya vives endeudado, si estás en este lado, en esta situación del vivir endeudado, seguramente vas a estar de acuerdo conmigo en que estás viviendo estas consecuencias, y seguramente tienes alguna otra que puedes compartirnos y compartir al auditorio cuáles son todas esas consecuencias negativas. Alguna vez alguien me preguntaba, oye Rodolfo, pero yo pago puntualmente mis deudas, yo he tenido muchos beneficios de las deudas y hay muchas consecuencias positivas de la deuda. Seguramente pues esa persona estaba mal informada. No hay ningún beneficio. Ya lo vimos en otros programas, las causas, y ya lo vimos en el programa anterior. La deuda no es buena y no es de Dios. Al no ser de Dios no tiene ningún beneficio. La deuda es mala y se opone a las recomendaciones de cómo administrar los bienes que Dios mismo nos ha dado para disfrute de nuestra vida y para disfrute de los demás. Entonces, la consecuencia no tiene ningún beneficio y forma parte de estas consecuencias negativas, el cegar la vista y el no darnos cuenta, no caer en cuenta o no aceptar
esa verdad o esa realidad y no ser conscientes de que la deuda es todo mal, es todo malo, que la deuda es devastación, que la deuda es falta de conocimiento, que la deuda es mala y que no es de Dios, que la deuda empobrece, que la deuda trae muchas consecuencias negativas. Entonces, pues eso de no aceptar que la deuda es mala, pues es en sí una de las malas consecuencias, ¿verdad? Y es como lo he dicho mucho, que las deudas son como la droga, es facilísimo caer en ellas, pero sumamente difícil salir de ellas. Y también, pues se asemeja mucho a las drogas porque una persona que es adicta, que tiene alguna adicción, pues cuando está inmersa en esa adicción, ¿sí? No acepta que está enfermo, no acepta que tiene el problema y es más, él cree que tiene todo bajo control. Lo mismo pasa con una persona endeudada. Una persona endeudada, cuando su conciencia está opacada y aún no está despertando su conciencia en este tema, seguramente te va a decir, no, es que yo domino las deudas, yo soy muy riguroso en pagar puntualmente mis deudas, he tenido muchos beneficios, inclusive hay gente que te llega a decir, es que yo con los puntos que me da mi tarjeta de crédito he viajado por muchas partes, entonces te van a inventar muchas excusas, te van a decir muchas cosas de por qué las deudas son buenas, pero eso es totalmente falso, eso es erróneo y pues deja entrever que es una persona que desconoce totalmente y que no tiene una educación espiritual, que no tiene una educación financiera real a profundidad y que solamente ve la parte superficial y la parte material y no ve más allá en la parte del ser, sino se enfoca en el tener. ¿Ok? Entonces, pues yo traigo solamente 10 puntos, hay muchísimas consecuencias del estar endeudado, pero vamos a ver estas 10, no sin antes, pues recordarte que estamos transmitiendo para toda la familia de Valora Radio, este es tu programa de sabiduría financiera y el tema de hoy es consecuencias de vivir endeudado. Así es que te pido de favor que compartas este tema con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos, y que ahondes más en el tema. Si crees que hay una persona en particular que necesita urgentemente ayuda en este tema, nos puedes contactarme en mis redes sociales como Rodolfo de la Mora y bueno, yo con todo gusto puedo asesorarlos, no sin antes decirles que este es un trabajo muy arduo y que requiere mucho trabajo espiritual para cómo salir de las deudas. Ya estaremos asignando un tema exclusivo para dar las recomendaciones para cómo salir de las deudas. Entonces estamos siguiendo paso a paso, ya vimos qué es la deuda, cómo la deuda no se alinea a las recomendaciones que Dios mismo nos ha dado, las deudas no son buenas y no son de Dios, ya sustentamos y demostramos que la deuda es del demonio, ya también vimos las causas que producen el por qué la gente se endeuda y el día de hoy vamos a hablar de las consecuencias de la deuda. Y sin más, pues voy a empezar con estos 10 puntos. Con el primer punto, una de las consecuencias gravísimas de la deuda es la consecuencia de los intangibles. Y sin lugar a dudas, el vivir endeudado nos hace perder mucho dinero financieramente hablando, pero también nos hace perder otras cosas que son intangibles y que muchas veces son más valiosas que la cuestión material. Y pues una persona que vive endeudada no nos va a decir y no va a mostrar que está perdiendo lo más valioso en la vida, que es la paz y la tranquilidad, y que es la riqueza sin la cual se es imposible ser rico. La persona, como vive para aparentar ser más ante los ojos de otros, él va a aparentar que todo está bien, él va a aparentar que es experto en finanzas, que domina perfectamente bien las deudas, que las controla, pero jamás se va a mostrar como una persona intranquila y sin paz. Pero en la soledad de su habitación, en la oscuridad de la noche, no va a poder dormir, por lo menos un día antes de pagar la mensualidad. ¿Por qué? Porque habrá perdido lo más valioso, que es la paz
y la tranquilidad. Cuando se pierde la paz y la tranquilidad, es imposible tener otras habilidades, ya hablaremos más adelante. Pero esta riqueza que nos ha sido dada por gracia de Dios, que es la paz y la tranquilidad, se pierde al estar endeudado. ¿Y por qué digo que se pierde? Porque la persona va a estar enfocada en pagar su deuda. Y el día que no la pueda pagar, va a empezar el círculo vicioso de empezar a estar más preocupado y más estresado. Entonces va a llegar un momento que en este círculo vicioso, si deja de pagar la deuda, la persona se olvide de pagar y crea que pues ya ganó. Dice, ya no me cobran y no pienso pagar. Entonces aparentemente va a recuperar su paz y su tranquilidad, pero no existe deuda en el universo sin saldarse. Va a tener que pagar de alguna otra forma y pues la ley de sembrar y cosechar va a actuar en su contra y tarde o temprano va a pagar. Y a veces va a pagar con intangibles, va a pagar con otras cosas que no son ni materiales. Entonces, es un error pensar que cuando una deuda ya no se nos cobra o cuando una deuda se nos perdona, se nos condona, es un error, fíjense muy bien, es un error creer que ya no la debo pagar. No existe deuda en el universo sin saldarse y tarde o temprano debemos de pagarla, con tangibles o con intangibles. Entonces, por eso yo les digo, cuando estás endeudado y ya no puedes pagar y quizás la institución financiera, la persona o alguien que te prestó y que te condona la deuda, que te perdona la deuda, no significa que hayas saldado la deuda. Significa que esa persona ya no te cobró y para esa persona la ley de sembrar y cosechar está poniéndose a su favor. Es decir, ya no quiero que me pague, está bien, la vida me lo va a regresar tarde o temprano y ampliamente multiplicado. Pero para la persona que tiene la deuda, no se ha saldado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saldar la deuda de una u otra forma, con tangibles o con intangibles, con acciones, con servicio, con compartir, con hacer más de lo que nos toca por hacer, tratar de pagar esa deuda de alguna u otra manera, aunque no sea la persona que nos prestó. El día que saldamos la deuda, ese día recuperamos la paz y la tranquilidad. Antes no, créanme, se los garantizo. La persona podrá reírse, podrá aparentar que es feliz, podrá aparentar que ya no debe nada, que ya no le van a cobrar o que domina a la perfección las deudas, pero la verdad es que no. La verdad es que su paz y su tranquilidad va a estar incompleta. Y créanme, yo le pregunto a una persona que vive intranquilo o que vive sin paz, ¿qué preferiría? ¿Riqueza material o recuperar su paz y su tranquilidad? Bueno, cada quien que responda a esa pregunta. Esta es una de las principales malas consecuencias de vivir endeudado. Bien, la segunda gran consecuencia negativa de las deudas, sin lugar a dudas, son las cuestiones físicas, las enfermedades físicas. ¿Sí? A veces esa preocupación, esa pérdida de la paz, esa angustia, ese malestar, ese remordimiento, esa parte de estar angustiado constantemente por no poder pagar la deuda, tiene sus consecuencias graves en el aspecto físico y en el aspecto de la salud. ¿Sí? Muchas veces este tema está alineado a úlceras estomacales, está alineado a parálisis faciales o corporales, a insomnio, ¿verdad? Está muy relacionado también con trastornos obsesivos compulsivos, de nerviosismo, de alteraciones emocionales, psicológicas. Entonces, las enfermedades físicas están muy relacionadas con la angustia, la preocupación y la intranquilidad. Entonces,
Si las deudas me provocan eso, pues sin lugar a dudas las enfermedades físicas también se van a ver reflejadas y potencializadas con con las deudas. Y fíjate que particularmente hay un problema tanto físico como mental y emocional que es un problema a nivel mundial y que del cual muchos autores, muchas instituciones, muchos reporteros, no se habla. La mayoría de las personas no hablan de este problema, este gravísimo problema que generan las deudas y que es el suicidio. El suicidio es la segunda causa, perdón, las finanzas, los problemas financieros y la deuda es la segunda causa principal del suicidio a nivel mundial. Y nadie habla de eso. Los datos están y la estadística está. Tú puedes averiguar por tu cuenta los datos estadísticos de personas que se suicidaron por problemas financieros y una de esas causas principales son las deudas. Sí, yo te invito a que también pues veas un excelente documental que se llama Los Nuevos Sin Casa, los homeless en Estados Unidos y cómo se ha incrementado este problema debido a las deudas en Estados Unidos y las personas ya de clase media, profesionistas con trabajos decentes, dignos, ya no pueden soportar las deudas en las cuales ellos empezaron a vivir desde su adolescencia. Llega un momento que las deudas los colapsan financieramente y llegan a vivir en la calle. Y muchas de esas personas pues no aguantan la presión social o la presión psicológica o emocional de vivir en la calle y se suicidan. Entonces este problema es gravísimo a nivel mundial, no solamente es particular de algún país o de alguna sociedad, es general este problema psicológico y físico, emocional, que es consecuencia de las deudas. No voy a ahondar a profundidad, la verdad es que necesitaríamos asignar un programa específicamente para hablar de la psicología de las deudas y pues ya hablaremos una parte de cómo salir de las deudas que tiene que ver mucho con el primero iniciar con el cambio psicológico, el cambio en el patrón mental, el sanar todas esas formas de pensar erróneas que hemos ido adquiriendo desde la infancia y que tienen que cambiar. Es un cambio radical de la forma de pensar y al final del día es un cambio y un trabajo espiritual para poder cambiar de raíz y poder revertir el cambio. Antes no, si no cambiamos espiritualmente, si no cambiamos con eso emocionalmente, en nuestras emociones, sentimientos y reacciones, en cómo pensamos acerca del dinero, las cuestiones materiales, pues nuestras acciones nunca van a cambiar y siempre vamos a estar pensando que el problema pues es del gobierno, que es de nuestras parejas, que es de otras personas y que pues vamos a culpar a todos menos a nosotros mismos. Entonces, este es un tema muy delicado, pero sin lugar a dudas el suicidio a nivel mundial está muy relacionado con las deudas. Entonces, este es otro punto que nos ayuda a soportar por qué las deudas no son de Dios. O sea, yo le preguntaría a las personas que promueven la deuda buena y que garantizan y que dicen, no, pues es que el que nada debe, nada tiene, y los millonarios fundamentan su riqueza en las deudas y entre más rico, los más ricos es porque tienen más capacidad de endeudarse. Entonces, hay una infinidad de teorías erróneas, de fundamentos erróneos, porque no van más allá, no trabajan el lado espiritual. Entonces yo lo que te diría, ¿el suicidio es de Dios? Obviamente no. Y si el suicidio es provocado por las deudas son de Dios? Obviamente no. El suicidio y el atentar contra la vida de quién es, pues es del demonio. Y si una causa para atentar contra la vida son las deudas de quién son. Es un poquito de lógica y de conciencia expandida en el entender esto, ¿ok?
Entonces, estamos viendo las consecuencias de la deuda. Por favor, escríbenos qué te está pareciendo este tema, este programa. Estamos viendo que existen muchas consecuencias tangibles e intangibles de vivir endeudado. El tema del día de hoy precisamente se llama así, consecuencias de vivir endeudado. Y acabamos de ver dos consecuencias graves, la pérdida de la paz y la tranquilidad, las enfermedades físicas y emocionales, y bueno, también la consecuencia gravísima del suicidio. Existe una cuarta consecuencia muy grave, que hay una confusión mental en quienes adquieren una deuda, y es que quienes adquieren una deuda muchas veces creen que van a mejorar su estilo de vida o que van a mejorar sus finanzas cuando adquieren una deuda, y es totalmente lo contrario. Yo te invito a que investigues en la palabra de Dios, en la Biblia. Hay varios pasajes, hay varias lecturas bíblicas donde claramente te dicen, las deudas empobrecen. Entonces, la consecuencia de vivir endeudado es que al final del día, pues vamos a tener un retroceso financiero, nos vamos a empobrecer. Esto es muy obvio y muy lógico, y esto es una regla. ¿Por qué nos vamos a empobrecer? Pues porque vamos a violar la ley de sembrar y cosechar. Estamos adelantando la recompensa, número 1. Número 2, estamos pagando más el precio financiero y material. Estamos pagando al final del día más de lo que vale el objeto que adquirimos. Y en tercer lugar, porque las deudas tienen una penalización con intangibles. Una de las riquezas más grandes es la paz y la tranquilidad. ¿Cómo una persona puede hablar de enriquecimiento cuando no tiene paz y tranquilidad? Es obviamente que se está empobreciendo. ¿Cómo una persona que está violando la ley de sembrar y cosechar puede hablar de que está creciendo financieramente? Cuando está decreciendo espiritualmente, pues desconoce la palabra de Dios. Está violando la ley de acción y reacción, y está violando la ley de primero servir, primero dar, primero trabajar y después cosechar. Pues una persona que no está creciendo espiritualmente no se puede enriquecer, obviamente se está empobreciendo. Entonces las deudas al final del día te empobrecen, no solo financieramente, te empobrecen también como persona. Porque ahorita vamos a ver el resto de las consecuencias que son intangibles, y todas estas otras consecuencias al final generan pobreza, porque no te ayudan a crecer, no ayudan a crecer tu ser, no te ayudan a tu desarrollo personal, no te ayudan a tu espiritualidad, no te ayudan a ser una mejor persona. Entonces, pues es obvio que se está empobreciendo. Fíjate que otra consecuencia de las deudas es que hay un alto riesgo financiero cuando se vive endeudado y al mismo tiempo viene una adversidad no prevista. Quien no contemple, bueno, es obvio que alguien que se endeuda no contempla que puede tener una adversidad. Al estar endeudado, es obvio que no tiene ahorros. Al no tener ahorros, es obvio que no ha contemplado el tener una potencial adversidad. Y la vida está llena de esto. La vida por sí sola es una ruta de adversidades. Es una ir y venir de imprevistos. Así es la vida. Y nadie se escapa de eso. Nadie se escapa de una enfermedad, de un accidente, de una pérdida de trabajo. Nadie se escapa de, pues ahora que vivimos en un país muy inseguro, particularmente en México, de un asalto. ¿Sí? Nadie se escapa de que ya no funcionó el proyecto que se inició, a lo mejor el negocio, bajaron las ventas, se vino a la quiebra. Nadie se escapa de una adversidad, porque la vida está hecha precisamente de esos altibajos. Y cuando se vive endeudado y no se considera una adversidad, entonces se vive al borde del precipicio. Estamos a un paso
de caer a la catástrofe financiera. Y eso ha sucedido mucho. O sea, una persona, una familia que está endeudada, al mismo tiempo tiene una adversidad, una enfermedad, la pérdida de un familiar, un accidente, un robo, un fracaso que implica dinero. Entonces, el problema financiero, ¿sí?, se triplica y se potencializa. Ahora ya no solo es la deuda, ¿sí? Ahora tengo deuda y no tengo para pagar la deuda, ni mucho menos tengo para salir de ese problema, de esa adversidad. Entonces, este es un riesgo altísimo. Entonces, y la verdad es que quien se endeuda no contempla eso, piensa que va a tener una vida perfecta, que durante toda la vida que viene endeudado no va a haber ningún otro problema, ¿ok? Y si alguien a lo mejor tiene ahorro y al mismo tiempo adquiere una deuda, pues es una incongruencia, ¿no? Es algo pues que no va, es algo ilógico, ¿ok? Fíjate que otra consecuencia gravísima, gravísima, y para mí creo que es algo que los padres deberíamos de tomar más conciencia de esto, es que unos papás que se endeudan están transmitiendo este hábito erróneo a sus hijos. Y es un hábito devastador. Ustedes les están diciendo a sus hijos, no existe otra forma de adquirir tus cosas, de adquirir riqueza, que endeudarte. El mensaje que le estamos dando a los hijos cuando una persona se endeuda es decir, tú no tienes la suficiente creatividad, imaginación, voluntad, disciplina, trabajo y autocontrol para generar riqueza honradamente trabajando, y la única forma es endeudándote. Y todavía le decimos, el que nada debe, nada tiene. Este hábito de la deuda tiene tras de sí muchos hábitos erróneos. Alguien que se endeuda es una gente que no tiene disciplina para postergar el premio. Es una persona que no tiene autocontrol, no es capaz de autocontrolarse y decir, no tiene dominio de sí y de ponerse un auto él mismo, es decir, retraso el premio, postergo el beneficio, postergo el reconocimiento hasta que termine de pagarlo. Pues no tiene control de sí. Y entonces es una persona que probablemente no tiene acá control o de su forma de comer, o de su forma de hablar, o de sus impulsos. Entonces, seguramente es una persona que tiene mucha falta de control y de autodisciplina. Entonces, el problema de las deudas no es en sí la deuda material o la deuda financiera. El problema de las deudas es que detrás de alguien que se endeuda hay muchos hábitos erróneos, mucha indisciplina. Entonces, pues, ¿cuál es el mejor ejemplo que le damos a nuestros hijos? Pues cómo actuamos. Ellos van a ver, entonces van a ver que la forma en la que mi papá, mi mamá salió de aquel problema fue endeudándose. La forma en la que mi mamá, mi papá adquirieron algunas cosas, alguna propiedad, algunos muebles, su auto, fue endeudándose. Entonces, ¿qué va a hacer el hijo a la primera? Pues va a endeudarse. ¿Sí? Jamás le hablaron de cuestiones financieras y de lo grave de las deudas. Entonces, se transmite este patrón erróneo que se transmite de padres a hijos y de generación en generación, y que se transmite de forma inconsciente, que tiene consecuencias devastadoras. Entonces, pues, como dice la palabra de Dios, las deudas esclavizan. Entonces, es decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué, hijo? Yo vivo esclavizado, y al vivir esclavizado, pues no tengo esa libertad, esa movilidad de poder hacer más cosas, pues porque vivo endeudado. Pero ¿sabes qué? Yo te transmito ese mensaje, endeúdate tú también y esclavízate tú también. Y pues impídete tú mismo tener esa libertad para que cumplas tu misión de vida. Entonces, se hereda ese patrón financiero erróneo. Para mí creo que es una de las consecuencias
más graves de vivir endeudado, transmitir ese patrón financiero erróneo de padres a hijos y de hijos a nietos. Entonces hay que tener mucho cuidado y bueno, empezar a trabajar, primero estar consciente de que es un problema grave, que se tienen problemas graves y que se tiene que mejorar cambiando pues primero la espiritualidad, la psicología y en realidad el ser. Ok, entonces este punto número 6 y punto número 7, en realidad este hábito erróneo de la indisciplina y el autocontrol, pues es un patrón financiero que se transmite a través de la deuda y ese hábito de endeudarse. ¿Ok? Otra consecuencia gravísima de la que nadie habla, fíjate muy bien, porque todo el mundo te dice, ok, sí, pues llévatelo hoy y págalo hasta enero, págalo en módicas mensualidades y disfrútalo hoy y págalo después, que de es un mensaje fuertísimo que viola la ley de sembrar y cosechar. Pero nadie te dice que cuando te endeudas, al final del día pagas más de lo que se adquirió. Y dices, pues eso es obvio, Rodolfo. O sea, con intereses, al final pago más, pero no estoy hablando de la cuestión financiera. ¿Sí? Creo que quien se endeuda es consciente que al terminar va a terminar pagando más financieramente del valor comercial de lo que adquirió. Yo estoy hablando de los intangibles. Los intangibles es algo carísimo, carísimo, ¿sí? Y es con lo que se paga la deuda. Alguna vez le pregunté a un amigo, un compañero de trabajo, ¿y cuánto te costó tu auto que lo terminaste de pagar en 5 años? Bueno, me dijo, no mucho, le pagué un poquito más del valor comercial. Le dije, no, ¿cuánto te costó en realidad? Y no entendía la pregunta. Y le dije, ¿cuánta caridad dejaste de hacer? ¿Cuántos problemas financieros tuviste a consecuencia de estar endeudado por tu auto? ¿Cuántos pleitos familiares te ocasionó con tu esposa? ¿Cuántas oportunidades perdiste de ayudarle a tu hermano, a tu sobrino, a tu mamá financieramente porque te detuviste por pagar tus deudas? ¿Cuántas cuántas oportunidades dejaste pasar y no viste siquiera para poder potencializar y hacer y cumplir tu misión de vida a cabalidad por estar endeudado? ¿Cuántas oportunidades de negocio no intentaste porque pues estabas enfocado en pagar tu deuda? ¿Cuántos problemas legales se tienen por estar endeudado? ¿Cuántos problemas entre familiares, entre hermanos, entre esposos por estar endeudado? ¿Cuántas agresiones físicas y verbales se tiene entre el acreedor y entre deudor por no pagarlas a tiempo? ¿Cuántas acciones legales? ¿Cuántos embargos? ¿Cuántas noches de insomnio? ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántas veces no has apoyado a tu hijo en aquello que le gusta, en aquello que le apasiona? Porque primero está el pagar las deudas y ya no te alcanza para lo demás. ¿Lo ves? Si te das cuenta, el pago por una deuda es muchísimo mayor, inclusive el exceso financiero que se paga por lo que adquiriste. No hay nada bueno en las deudas. Esta es una consecuencia gravísima que nadie habla, que nadie te dice. ¿Sabes? Si te endeudas, es muy probable que vas a tener muchos problemas, muchas discusiones con tu esposa. ¿Por qué? Porque no vas a tener de otra más que pagar cada mes. Y si va a llegar el cumpleaños de tu suegra o va a llegar el cumpleaños de tu hijo,
pues no vas a tener la libertad de hacer todo lo que quieres o comprar todo lo que quieres. ¿Por qué? Porque debes y tienes que pagar primero. ¿Sí me explico? Las consecuencias intangibles son mucho más grandes y nadie habla de eso. Hay otras dos consecuencias graves que quisiera hablar, no sin antes pedirte de favor que me des tus comentarios, que me apoyes a compartir este link con tus compañeros, amigos, familiares que crees que les interesa este tema de las deudas. Estamos transmitiendo para toda la familia de Valora Radio el tema de consecuencias de vivir endeudado. Mi nombre es Rodolfo de la Mora y este es tu programa Sabiduría Financiera. Y la siguiente consecuencia que vamos a analizar del vivir endeudado, ya dijimos, no hay consecuencias positivas ninguna, todas son negativas. Si te vas al fondo del vivir endeudado, las consecuencias son gravísimas y son muy costosas. Esta es una consecuencia que la mayoría de las personas no entiende, no comprende, no acepta. Y yo les decía, una persona que está endeudada y ya tiene mucho tiempo viviendo endeudado, pues es una persona que al final es como los adictos, o sea, no ven la realidad, no aceptan su realidad. De entrada, no aceptan su verdad. ¿Y cuál es su verdad? La verdad financiera es, hoy no tengo para comprar eso y por lo tanto no me lo merezco. Ya hablamos del merecimiento en otro programa. Si quieres irte a otro programa, pues investiga. Por favor, vete a referenciar a lo que es el merecimiento. Y el merecer las cosas es primero sembrar, primero cosecho, primero trabajo, primero abono, primero deshiervo y hasta después puedo cosechar. La misma naturaleza nos los dice. Tú no siembras una semilla hoy y le dices, págame y dame fruto y después te riego. Entonces, lo primero que hace una persona que está endeudado, ¿verdad?, pierde toda esa visión general de la realidad, no acepta su verdad y pierde su creatividad, pierde su imaginación, pierde su visión y pierde su voluntad para hacer cosas para beneficio de los demás. Hay que recordar que el amor, el verdadero amor, se sustenta ¿en qué? En servir a los demás. Cuando una persona está endeudada, obviamente esa visión, esa creatividad, esa voluntad para servir a los demás primero y que después el beneficio llegue a mí, que eso es estar alineado a la ley de sembrar y cosechar. Primero doy y luego recibo. Una persona endeudada pues jamás va a tener esa visión, ¿verdad? Es prácticamente imposible y probablemente alguien me dirá, no, Rodolfo, sí, yo vivo endeudado y aparte hago caridad. Pues es como querer ayudar a un alcohólico estando borracho. Médico, cúrate a ti mismo primero. Es algo incongruente, es algo ilógico. Pero al no tener esa libertad, ya sabemos que las deudas esclavizan. ¿Y te esclavizan por qué? Porque te tienen solamente enfocado en cómo pagar la deuda. Y ya vimos que más del 80% de las deudas son egoístas. Son para cosas materiales, personales, para aparentar ser más ante los ojos de otros. Cuando se adquiere una deuda con esa forma de pensar, quiere decir, y es el principal indicio, de que es una persona que tiene apagada su creatividad, su imaginación, su visión y su voluntad para beneficiar a los demás. Y obviamente, pues es una persona que deja entrever que pues es una persona pues de cierta manera egoísta. ¿Y qué pasa con el egoísmo? Pues es sembrar negativamente. Y a veces pues nos preguntamos y a veces nos quejamos, inclusive hasta cuestionamos a Dios y por qué me va mal y por qué yo y por qué a mí no me eligieron. Pues porque toda la vida nos hemos pasado sembrando semillas malas de egoísmo, solamente para mí, para mí, para mí, para mí, ¿verdad? Cuando caigamos en cuenta
entendamos, seamos conscientes y experimentemos por vida propia el sembrar una semilla buena de primero doy, primero sirvo, primero ayudo, primero trabajo, primero merezco con mi trabajo, mi servicio y mi ayuda a los demás y hasta después vendrá el beneficio. Cuando experimentemos eso, entonces entenderemos que las deudas no son para nada buenas. Créanme, ninguna persona puede potencializarse al máximo ni vivir a plenitud en su imaginación y en su creatividad teniendo deudas, porque hay una desconexión total con la inteligencia infinita. No se puede conectar uno con Dios. ¿Y de dónde viene toda la sabiduría? Toda la sabiduría viene de Dios. ¿Y por qué no se puede uno conectar estando endeudado? Pues porque se está pensando, se está incompleto, no se tiene la libertad, vives atado de manos para hacer muchas otras cosas. Y sobre todo, te vuelve indeciso para servir a los demás. Entonces, es algo gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y la verdad es que nadie está hablando de esto. O sea, todo el mundo te motiva, te incita el sistema económico mundial, la sociedad, la mercadotecnia actual te motivan y te incitan al endeudarte. Entonces, pues ya estamos hablando de cómo salir de las deudas, que no es nada fácil, pero pues asignaremos un programa especial de esto. Y por último, hablaremos precisamente de este grave problema que es una consecuencia gravísima, que es las deudas nos imposibilitan, nos detienen, nos obstaculizan, nos bloquean el servir a los demás, es decir, el amar a los demás. Y aquí es donde mentalmente podemos estar confundidos, porque algún papá me puede decir, es que yo me endeudé para tener una casa para mis hijos, o sea, yo amo a mis hijos y les quiero servir a mis hijos, entonces, ¿cómo me dices que el endeudarme en una casa fue algo erróneo y no les estoy sirviendo, ni ayudando, ni amando a mis hijos? Pues es una forma errónea. Entonces, ya dijimos, es caer en un círculo vicioso. Y pues yo también voy más allá. Al servir a los demás me refiero al prójimo, no a nuestros familiares directos, porque pues amar a nuestros familiares directos es algo intrínseco, es algo obligatorio, es algo nato genéticamente. Yo me refiero pues a ayudar a mi hermano, a mi prójimo, ver más allá, ¿verdad? Y yo preguntaría a una persona que vive endeudada hasta el tope y que toda su quincena, toda su mensualidad se le va en sus costos fijos, en cubrir sus costos fijos, y lo poco o mucho que le sobra, todo se va a pagar las deudas, y así vive mes tras mes, ¿sí? En el límite de sus ingresos y todo para deudas y sus costos fijos viviendo al día. Yo me pregunto si una persona que vive así es capaz de ver la necesidad del hermano, es capaz de comprar ayuda, despensa o lo que sea y llevársela al hermano, es capaz de ver las necesidades y es capaz de ayudar, servir, invertir tiempo, dinero y esfuerzo en beneficiar a los demás. Difícilmente, insisto, si una persona lo hace endeudado, pues es algo erróneo, es algo incongruente, ¿verdad? Es como querer vivir engañándose a uno mismo y querer engañar a los demás solo para aparentar que sirvo, para aparentar que ayudo, cuando en realidad pues yo no puedo ayudarme a mí mismo, ¿no? Insisto, es como querer ayudar a una persona adicta al alcohol estando borracho, o sea, no, o sea, primero tienes que corregir. Es como una persona que invierte y quiere emprender estando endeudado, con deuda, o estando endeudado, ¿no? Un emprendimiento con deuda o estando endeudado, pues es una incongruencia, es algo ilógico, es algo que va contra la naturaleza financiera y del emprendimiento. Es construir tu negocio sobre arenas movedizas, a ciegas. Entonces, pues es aventarte de un avión
de 3,000 pies de altura sin paracaídas y a ciegas, creyendo que todo va a salir bien. Entonces, pues existen muchas consecuencias graves de la deuda, de vivir endeudado. Yo te invito a que por favor profundices en este tema. Si conoces a alguien o tú mismo tienes problemas con este tema, necesitas ayuda urgente, no dudes en contactarme, contáctame, escríbeme, te dejo por ahí. Mi teléfono es 722-362-7532. Lo voy a poner aquí en el chat. Me puedes escribir un mensaje y puedes preguntarme pues con todo gusto yo podré responder a tus preguntas si no lo investigamos. Te quiero decir que vamos a seguir hablando un poco más de este tema y si no, pues estoy trabajando en investigar más sobre este tema. Ya llevo varios años, ya voy para 10 años investigando este tema de la deuda, trabajando. Estoy documentando, estoy terminando ya un libro precisamente de todo esto, con muchos testimonios, con mucha información que la mayoría de las personas no dice. Entonces, pues estaremos también hablando de cómo salir de las deudas, porque pues sí es fácil hablar de que las deudas son malas, de las causas, de las consecuencias, pero en realidad la gran pregunta es, bien, ¿y cómo salgo de las deudas? ¿Ok? Entonces, ya estaremos asignando un programa específicamente. No me queda más que agradecer la oportunidad que me das de cada semana compartir contigo estos temas tan interesantes. La verdad para mí es un honor y cada que tengo la oportunidad de estar tras este micrófono, pues la verdad es que pido a Dios que el mensaje llegue a la persona adecuada. Si tú eres la persona adecuada o si conoces a alguien que necesite esta información, por favor, pásala, compártela, no te la quedes. Recuerda que la riqueza compartida genera más riqueza. Mi nombre es Rodolfo de la Mora. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través